hasta los años 400 años. Génesis capítulo 15, versículo 13. Estos años que Israel va a vivir en Egipto es una determinación de Dios, es una sabiduría de Dios, porque no había un espacio, no había un lugar, no había un escenario mejor que Egipto para que esas personas que entraron, que fueron 70, pudieran desarrollarse como nación, se pudieran entender como nación, sin olvidar las promesas que Dios le había dado, sin guerras, sin tantas cosas que podían opacar el crecimiento de Israel. Entonces, Dios en su infinita misericordia hace entrar a toda la descendencia de Abraham, del tiempo de Jacob, todos ellos, en ese entonces ya iban 70, y allí empezó Dios a obrar sobre el pueblo. Quiere decir que estos nacieron en Egipto, es cuando se hizo una nación dentro de otra nación. Eso lo hace nuestro Señor Jesús. Y ahí vemos como Dios en su infinita misericordia ya le estaba diciendo a Abraham todo lo que tenía que hacer, todo lo que le iba a pasar. Y basamos este estudio sobre estas 4 visitaciones, porque lo dice la palabra del Señor. Y dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Eso indica que el faraón era una persona a quien Dios ya había preparado para eso. Era una persona a quien Dios traía una bendición grande, y que ese faraón él iba a endurecer. Él no le dijo los planes, cómo lo iba a hacer. Él no le dijo cómo la parte de José, que José iba a ser vendido por sus hermanos, cómo iba a entrar, va a estar en la casa de Potifar. Toda una historia que Dios preparó de antemano para introducir, porque Jacob o Israel no iba a entrar a la tierra prometida sin nada más. Y ellos entraron como el segundo después del faraón, una familia real, tenían bendiciones, y ellos crecieron bajo las mejores tierras. Las tierras de Gosén eran las mejores tierras. Ellos no entraron como esclavos, ellos entraron como estirpe, ellos entraron en gran bendición y salieron de gran bendición, porque aquí lo dice, saldrán con gran bendición, gran riqueza. ¿Versículo de ese pastor? El versículo 14. Dice 14. Eso. El versículo a todos los hermanos que sean conectados, a los hermanos que están acá. Queremos invitarlos para hacer este estudio. Y en este estudio, aquí está, no dice la nación, pero dice la nación a la cual servirán. Entonces estamos hablando que no solamente entraban con gran autoridad por ser la familia del segundo de esa nación, sino que dice servirán. Servirán. Él estaba diciendo van a ser esclavos. El mismo Dios le estaba diciendo van a ser esclavos. No le está diciendo que no iban a ser esclavos y que iban a vivir una vida tranquila. No, van a ser esclavos. Porque ellos no fueron esclavos a los 430 años. Ellos fueron esclavos después de que José murió. Cuando José muere, viene la dinastía faraónica, en la cual no conoció a los hechos de José, ni conoció todas estas cosas, y ahí entonces lo pasan de José a Sucot, que es la tierra de los esclavos. Ahí empiezan a servir. Y el servicio que generaban era muy alto, porque ellos se multiplicaban. No que se multiplicaban los últimos años, no. Se multiplicaron los 400 años que tuvieron allí en Egipto. Más preciso, fueron 430 años que habitaba Israel en Egipto. Ellos salen de allí. Pero no solamente estas 2 promesas, sino, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Le
estaba diciendo, tú no vas a tener derecho a esta tierra prometida. Tú vas a morir en esta tierra con tus padres, dice. Pero los padres de él, Taré, no vivían allí. Ellos vivían en Mesopotamia. Él salió de Ur de los Caldeos para entrar a la tierra prometida de Canaán. Y aquí dice, tú vendrás a tus padres. Eso indica de que él no iba a ver estas promesas. Dios le estaba dando unas promesas, pero él no iba a ver ninguna. Absolutamente ninguna de estas promesas que Dios estaba dándole al pueblo de Israel. Y aquí dice, en la cuarta generación volverán acá. Cuarta generación. Quiero aquí enfatizar, por esto estaban las 4 visitaciones. Cada vez que Dios visita a Israel es una generación. Y aquí está hablando que Él los iba a visitar en la cuarta generación. No ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, sino en la cuarta visitación. Es que se da la promesa, diciéndoles a ellos, hablándoles, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Eso indica que hasta el día de hoy no ha llegado la cuarta visitación donde todos los israelitas van a ir a Jerusalén o a la tierra prometida. Dice la palabra que sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Aquí está el pacto. Diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. No se la dio a Abraham, pero, amados hermanos, Abraham fue un extranjero y un advenedizo. No ocupó la tierra como dueño absoluto de la tierra. Hasta el día de hoy hay pelea por esa tierra. No solamente eso, ese pacto, a tu descendencia daré esta tierra. Desde el río Egipto, ahora estamos hablando las dimensiones de la tierra que Dios va a dar. Estas son las dimensiones de la tierra. Desde el río Egipto, ¿cuál es el río de Egipto? El Nilo. Hasta el día de hoy no han tenido esa tierra. No tienen esa tierra. Quiere decir que Dios le va a dar esta tierra de Egipto. El mismo país, la misma nación en el cual lo oprimieron, hay una promesa de Dios que Dios le va a dar la tierra de Egipto a ellos. Hasta el día de hoy no la han tomado, pero en la cuarta generación sí la van a tomar. Y aquí dice, desde el río Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. El río Éufrates queda en Turquía. Miren las dimensiones de los terrenos, desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Y el río Éufrates divide a Turquía, que hoy es tomado como Turquía, y ahí en el Éufrates pasa por Mesopotamia, que es Irán e Irak, y hay 2.158 kilómetros de este río. Es un río extenso, río grande, largo. Y toda esa tierra, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, toda esa tierra, Dios se la prometió a Abraham, pero hasta hoy no la ha recibido. No hay otorgado Dios, porque es en la cuarta visita, en la cuarta generación. Y aquí está diciendo el Señor, la tierra de los ceneos. Yo quiero que lo cuenten. 1. Los ceneseos. 2. Los cadmoneos. 3. Los eteos. 4. Los fereceos. 5. Los refaitas. 6. Los amorreos. 7. Los cananeos. Es la única tierra que ellos han recibido en Canaán. Los cananeos. Los gergeseos. 9. Y los jebuseos. 10. ¿Por qué le estoy diciendo
que tomen en cuenta estas 10 naciones, porque estamos hablando de nombres que existieron en el tiempo de Abraham. Hoy no están esos nombres, hoy están los egipcios, aquí no aparecen los egipcios, pero dicen los ceneos, los egipcios, los de Yemen, los de Etiopía, está Arabia Saudita, todos los países árabes que se dividieron después, está Turquía, está Irak, Irán, Siria. Está hablando de 10 países. Pongan en cuenta lo que está hablando esta promesa de Dios a Abraham, que esos 10 naciones, ellos van a tomarla por heredad. Es una promesa que Dios le dio a Abraham. Pero cuando entremos en Apocalipsis vamos a ver estas naciones. ¿Qué significa estos 10 países que están aquí? Entonces, estas 4 promesas, su tierra, su dimensión de la tierra, el tiempo que iban a estar esclavizados, los años, 400 años, y todo lo que genera la muerte de Abraham, todo está esclarecido aquí. Ahora vamos parte por parte. Primera parte en la cual nosotros debemos tener como visitación. Cuando Dios visitó a Israel, cuando yo estaba en Egipto, ahí Moisés le dice, Dios visitó a Israel. Entonces, ¿qué genera una visitación? Yo quiero que podamos comprender las visitaciones del Señor y lo que genera las visitaciones del Señor. Primero, la prosperidad de la nación. Segundo, la tierra vuelve a producir. Tercero, grandes ministerios florecen cada vez que Dios visita. Sea una nación, hermano, la transforma. Las iglesias son prósperas. La oración es una pasión. Los milagros, los prodigios, las señales vuelven a ocurrir. El ejército, un ejército de evangelizadores empieza. Es una generación extraordinaria. La primera visitación que Dios le dio a Israel tomó a un hombre llamado Moisés. Cada visitación Dios va a tener una gran y enorme bendición sobre todos los hermanos, porque si Dios visita Venezuela, o Dios visitó ya Estados Unidos, Dios visitó Puerto Rico, Dios visitó República Dominicana, Dios visitó mucha gente, muchos países. Cuando Dios visita esos países, un ejército de evangelizadores empieza. Es una generación extraordinaria. La primera visitación que Dios le dio a Israel tomó a un hombre llamado Moisés. Cada visitación Dios va a tener una gran y enorme bendición sobre todos. Un ejército de evangelizadores empieza. Es una generación extraordinaria. La primera visitación que Dios le dio a Israel tomó a un hombre llamado Moisés. Cada visitación Dios va a tener una gran y enorme bendición sobre todos los hermanos, porque si Dios visita Venezuela, o Dios visitó ya Estados Unidos, Dios visitó Puerto Rico, Dios visitó República Dominicana, Dios visitó mucha gente, muchos países. Cuando Dios visita esos países, ¿cómo están, amados hermanos? Estamos en el programa de la enseñanza y queremos hablar sobre las 4 generaciones de Israel. Y estamos hablando desde la promesa que Dios le dio a Abraham y le prometió estas 4 generaciones extraordinarias. La primera visita y cada vez que Dios visita a Israel es una generación de esa visita, es una generación. Y la primera generación o la primera visita en el cual va a producir esa generación es
en Egipto con Moisés. Ahí hubieron gente extraordinaria como ministros. Ahí salió Moisés, ahí salió Aarón, los hijos de Aarón. Dice la palabra que eran, por amor a sus padres, eran una generación muy extraordinaria. Una generación como Josué, como Caleb, una generación que llevó a grandes logros, porque cada vez que Dios visita, cuando Dios visitó a Estados Unidos, fueron los mejores ministros que pudo tener esa nación. Cuando Dios visita a Inglaterra, en el tiempo del siglo pasado, eran los mejores predicadores. Cuando Dios visita a República Dominicana o Puerto Rico, la generación de Puerto Rico, fue que Él visitó a esa nación, Puerto Rico. Ellos se humillaron y Dios la visitó. Y cuando Dios la visita, Él serán los grandes evangelistas, grandes hombres de Dios que predicaron la palabra. Y cuando vemos esto, eso indica que cada visitación que Dios hace, esta visitación hace grandes cosas. Esta visitación lleva una connotación gigantesca. ¿Por qué? Porque levanta hombres llenos del Espíritu Santo. Ahora, esta visitación no depende sino de la disponibilidad y la disposición de Dios en su eterna gloria. Esto no depende de hombre, esto no es el que quiere ni el que corre, sino que Dios tiene complacencia. Por eso cuando Dios levanta a estos hombres puertorriqueños, como uno de los más exponentes fue Gigi Ávila, la gente quiere ser como Gigi Ávila, pero eso fue algo que cuando Dios visita a la isla de Puerto Rico, Gigi Ávila no era cristiano, era un fisiculturista. Pero cuando lo visita, sabe que de él iba a salir una generación muy extraordinaria. Y hace que este hombre llamado Gigi Ávila generara no solamente Gigi Ávila, República Dominicana o Estados Unidos o cualquier nación. ¿Qué produce una visitación? Produce un liderazgo religioso de una manera fuerte. No es ahora. El avivamiento lo produce cuando Dios visita una persona, cuando Dios visita una nación. En este caso estamos hablando de una nación, así que Dios extiende su misericordia sobre la nación de Israel cuando ellos estaban en Egipto. Y esa generación, ellos, dice la palabra, que hay una riqueza. Dios le da a esa generación riquezas. Ellos habían servido desde la muerte de José hasta Moisés. Ellos habían servido todo ese tiempo. Y allí notamos que la servidumbre fueron 400 años, porque si Dios le prometió que iban a estar allí 400 años en servicio, ¿por qué ellos salieron 430? Porque hubieron 30 años donde José gobernó. Hubieron 30 años donde el faraón que puso a José vivió. Después que ese faraón murió, ya no tenían los mismos privilegios, ya no tenían nada, así que pasaron de ser una familia real, una familia que gozaba de muchos privilegios, a ser esclavos, porque ellos exactamente fueron de servicio, de servidumbre, de esclavos 400 años, pero estuvieron en Egipto 430. Quiere decir que esos 30 años fue cuando gobernó José. Y cuando José muere, y muere también ese faraón, el que vino, pues no le otorgó esa realeza, no le otorgó esa bendición a la familia de José, a la familia de Abraham, a los israelitas, sino que se volvieron esclavos de ellos. Y allí hace una generación extraordinaria, una generación de Josué, de Caleb, una generación de Moisés, de Aarón, de los hijos de Aarón, una generación extraordinaria. Ellos vuelven a hacer lo malo. Esa fue la primera generación. Ellos volvieron a hacer lo malo. La connotación de los jueces pasaron aproximadamente, dice la palabra, unos 400 años en los jueces. Y el último juez que se encontramos allí fue Samuel. Samuel no solamente era juez, Samuel era profeta. No solamente era juez y profeta, sino sumo sacerdote de ellos. Así que era el gobernador,
el juez, el profeta y sumo sacerdote. Tenía todos los poderes lo tenía solamente Samuel. Y Samuel fue honesto, dice la palabra que él fue un hombre muy honesto. Aunque llevó a sus hijos allá, él mismo los sacó cuando sus hijos se corrompieron y los puso como jueces en una zona, porque él también era gobernador. Y allí se cambia el estatus, pero en el tiempo de Samuel, ahí se visita, Dios visita, es la segunda visitación, en el tiempo de Samuel. Y en el tiempo de Samuel sale el mismo Samuel, extraordinario hombre de Dios. Ahí sale no solamente Samuel, sale David, sale Salomón, sale Elías, sale Eliseo. Hermanos, esa generación fue también muy buena. ¿Por qué? Porque cuando Dios visita, genera. Si Dios visita Venezuela, no es porque usted está orando, hermano. Porque Dios, cuando visita Venezuela y Él mira los corazones, puede recoger de la calle, como hizo en el tiempo Puerto Rico, o puede buscar a alguien que no está dentro de la iglesia y puede hacerlo uno de los líderes del movimiento religioso que va a ocurrir en Venezuela. Esto no es de hombre, esto no es de sentimiento, esto no es que usted ora, que tú vigilas, no, esto es que Dios visita y transforma una nación. Y cuando visita, no solamente dice, cuando el libro de Ruth habla, que Noemí escuchó que Dios visitaba Israel. ¿Qué produjo eso? La tierra empezó a producir. Si Dios visita Venezuela, Venezuela va a ser la tierra más rica de esta tierra. Va a producir tanto, va a ser tan rica Venezuela que la gente va a querer ser venezolano. La gente va a desear ser de esta nacionalidad. Hoy lo echan como venezolanos, no lo quieren en muchos países, pero el día de mañana, cuando Venezuela sea levantada como una nación próspera, van a querer venir a Venezuela porque van a escuchar que Dios visitó no solamente en la parte religiosa, sino en la parte de la prosperidad, de la producción de la tierra. Va a ser una armonía, sus gobernantes van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque ya no piensan en sí mismos, sino en el porvenir y la prosperidad de sus habitantes. Dios va a traer algo diferente, porque cuando Dios visita a alguien, personalmente lo transforma. Cuando usted toca la puerta a Él, es una visitación de Dios para su vida. Cuando Dios está tocando tu puerta. Pero Dios no va a tocar individualmente puertas en Venezuela. Dios va a tocar una nación. Y cuando Dios toca una nación, la transforma por completo. Cambia su sentido. Cambia todo, amados hermanos. Y Dios perdona cuando toca la puerta individual o colectivo. Perdona. Porque cada vez, cuando estaba en Egipto, Dios perdonó todo. Cuando los jueces habían hasta desmembrado en 12 partes, descuartizado una mujer y llevado hacia las 12 tribus de Israel, porque esa persona se sintió lastimada porque su esposa había sido violada hasta la muerte. Fíjense el estado espiritual que tenía Israel cuando Dios lo visita. No era nada, amados hermanos. Si hoy la iglesia no está bien, si hoy la iglesia, Dios cuando visita va a transformar corazones. Dios cuando visita va a transformar los líderes. Dios cuando visita va a transformar los gobernantes. Dios cuando visita va a hacer de esta nación algo totalmente que nadie anteriormente había escuchado. Pero Dios visita. Y hay una promesa de Dios para Venezuela, como la tuvo aquí en Génesis capítulo 15, versículo 16, que Él iba a visitar a la cuarta generación. No solamente eso, dice la palabra que vino otra visita, la tercera visita. Ellos se corrompieron. Cuando llega Jesús no había liderazgo. Cuando llega Jesús no había nadie más. El templo
se había puesto una mercadería. Eso era un mercado, ventas de todo tipo de animales para los sacrificios, en los cambistas, en la gente hablando, la gente caminando en la entrada. Era, era comercio, la religión era un comercio, amados hermanos. Era un comercio, como en el tiempo también de Samuel, era un comercio. Los hijos de Elí comían antes de que se sacrificara la carne o el buey. Ellos agarraban con un tenedor grande y metían y agarraban las mejores presas. Era un comercio, amados hermanos. Agarraban las mejores ofrendas. Pero en el tiempo también, en el tiempo del mismo Moisés también era igual. Ellos tenían todo eso. Hoy en día, amados hermanos, también es un comercio, lamentablemente. Pero cuando venga Jesús va a cambiar nuestros corazones. Aquí nadie puede tirar la piedra o puede decir que yo soy más santo que otro o soy menos pecador que otro. No, amados hermanos. Cristo cuando venga a visitar Venezuela va a transformar a todos y nos va a cambiar. Cuando visitó en el tiempo de Samuel, Samuel era un profeta extraordinario, amado, que descendía fuego del cielo, hacía tronar, hacía tantas cosas. Era un hombre lleno de la presencia de Dios, en el cual le tocó ungir a dos reyes, el rey Saúl y el rey David. Pero el rey David de esa generación, el rey David, vemos los escritos bíblicos de los Salmos y los escritos bíblicos de Salomón, que habla en Proverbios y habla en Eclesiastés y habla en Cantares y expresa la sabiduría que Dios le dio. Porque esa generación fue una generación extraordinaria, una generación de Elías, una generación de Eliseo, una generación de Esdras, una generación donde estaba Daniel, estaba Zacarías, todos esos profetas, todos esos profetas amados salieron de la segunda visitación. La segunda visitación generó todos los profetas que habían ahí. Todos los profetas. La segunda generación fue la generación donde se basaron los profetas. Porque anteriormente, antes de esa visitación, no existía profeta prácticamente. Eran muy escasos los profetas. Pero en el tiempo de la generación de este hombre llamado Samuel, la generación, los profetas eran mayores, como un Isaías, un Jeremías. A pesar que el pueblo no hacía las cosas de Dios como deben ser, pero Dios levantó de esa generación grandes profetas, grandes ministros del Señor, como va a levantar de Venezuela cuando vengan grandes siervos de Dios, no porque ellos se lo merezcan, sino porque es una escogencia de Dios a quien Él va a escoger para levantar hombres para el servicio de la obra de Dios. Y la tercera visitación es cuando Jesucristo viene a la tierra. Es la tercera visitación. La segunda visitación fue en la era de los profetas. Dios hablaba por medio de los profetas. Si ustedes se dan cuenta, todos los hermanos que nos están mirando y escuchando, se dan cuenta que era una generación de profetas. Esa generación de profetas profetizaron, murieron, fueron dañados, maltratados, pero ninguno usó su don y su ministerio para hacerse rico. Ni uno. Aleluya. No se ve en la Biblia que alguno de ellos estuviera algo de dinero. No, ninguno, hermano. Ninguno. Estos profetas eran errantes, estos profetas eran siervos de Dios. Y habían escuelas de profetas. Escuela en el tiempo de Elías, escuela en el tiempo de Eliseo, escuela en el tiempo de Isaías. Habían escuelas de profetas, pero no se hablan que eran hombres ricos. Tan era así que la mentalidad que le daba, sino que Eliseo, cuando ve que su siervo Giezi
le quita la ropa sin el consentimiento de él, le vino una lepra. Para que ustedes tengan la idea, tanto es así que el mismo Eliseo encuentra que uno de los profetas, siervo de Dios, dice profeta, ¿sabe lo que dejó? Deudas a la esposa. Deudas le dejó a la esposa. Y su familia estaban a punto de perder su libertad para ser esclavos a causa de la deuda que dejó aquel profeta. Prefirieron endeudarse, amado, que tomar dinero de su ministerio. Prefirieron endeudarse. Por eso les tiende Dios la misericordia y hace que esta familia, por medio de ese aceite, pudiera pagar las deudas que contrajo ese profeta a causa que no tomaban nada del ministerio. Nada. Aquella tsunamita vio que este hombre es profeta y un varón de Dios. Le hizo casa. No tenían casa, no tenían herencia, no tenían nada. Hoy en día, si usted es profeta, es casi millonario. Y si usted es un siervo de Dios, se hace millonario. Anteriormente, esa generación no lo hizo. No lo hizo. Pero vemos que al final de esa segunda visitación, los fariseos, los seduceos, los herodianos, los escribas, hermano, esto empezaron a enriquecerse. Ellos empezaron a enriquecerse producto de la fe de Israel, de la religión hebrea. Ellos se enriquecieron, por lo cual cuando llega Jesús, Isaías describe que entre Zabulón y Neftalí eran tinieblas y eso vio una gran luz, una luz inmensa, porque el pueblo tenía la misma Biblia que hoy usamos nosotros. Los profetas tenían todo, pero eran profetas que ya en el tiempo de Jesús ya no existía profeta. Como hoy en día, en este tiempo, amados hermanos, ya casi no hay profeta. No porque Dios no levanta profetas, porque la gente no cree en los profetas y muchos pastores y ministros dicen que no existen profetas. Pero siempre va a existir profetas, aunque lo nieguen, aunque digan que no existe, siempre va a haber profetas. Y en el tiempo de la era profética, fue un tiempo maravilloso para Israel. La gente sabía, desde Siria venía un general escuchando que habían profetas con lepra para que le sanaran la lepra, como el caso de Naamán. Gente, amados, que les escuchaba los comentarios de los profetas. Eran profetas en Israel. Siempre hubo profetas, pero tomaron la palabra profética para enriquecerse. Si usted toma la palabra profética o el ministerio para enriquecerse, usted no está bien delante de la presencia de Dios, porque han comercializado con la fe. Han comercializado con la fe. Y aquí tenemos esta palabra de visitación. Cuando Jesús viene a la tierra como en carne, como siervo, como hombre, en semejanza de hombre, viene a la tierra, las religiones habían hecho pues una cama de perversidad, habían hecho diferentes sectas. Imagínense, los hebreos eran la verdad, pero tenían 4 sectas y nadie podía llegar a ellos porque tenían que ser secta, venir desde abajo y hacerse fariseo o hacerse herodiano o hacerse escriba o hacerse saduceo para poder entrar en el templo. Tenía que estar inmiscuido dentro de esas sectas. Sexta había en el tiempo de Jesús. Y cada uno se peleaba su parte. Cada uno tenía eso de tener y agarrar la ambición de tener todo ese dinero de la fe de las personas. Y cuando llega Jesús, Jesús levanta una generación. Isaías lo habla
Bueno, y su generación, ¿quién la contará? Ahora la generación de Jesús. Fíjese lo que hizo Jesús. Jesús llevó a Israel a la prosperidad. Jesús, amado, por causa de Jesús, hasta el día de hoy, el mayor turismo religioso está en Israel. ¿Por qué causa? Por Jesús de Nazaret. Israel pasó a ser, hermano, como una tierra prometida, como una tierra bendecida, porque ahí estaban las pisadas del Maestro. Israel pasó de ser una comarca, unas pequeñas localidades, a ser una extraordinaria, porque allí estaba Jesús. Hasta la cueva de Jesús en el día produce más dinero que el petróleo que nosotros podemos producir. La cueva de Jesús. Y todo lo que Jesús hizo, todo estaba allí, hermano. Los lienzos. Hubo una prosperidad religiosa a partir de Jesús. No solamente la prosperidad religiosa, los ministros que salieron de ahí, 12 apóstoles que dieron su vida, excepto uno que fue Juan, dieron su vida a causa del Evangelio. Salió Pablo. No solamente salió Pablo, podemos hablar de Bernabé, de Lucas y de tantas personas. Febe, en Romanos 16 habla el apóstol Pablo de todas las iglesias que estaban allí. Para que ustedes se den cuenta de las iglesias que él había fundado, y que en Romanos capítulo 16 habla de las iglesias y de los pastores que estaban allí. Y vamos a leer para que ustedes vean la cantidad de personas que había en aquel entonces. Y aquí lo vamos a ilustrar para que este saludo del apóstol Pablo a todas las iglesias. Y dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Una iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Miren la fe de la generación de Jesús, que la generación de Jesús, usted y yo también. Gente y hombres de valor, gente al servicio de la obra del Señor. También dice: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús en Corintio, Cencrea, Corintio, que expusieron su vida por mí. Miren, todo lo que hizo estas personas, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Esto estamos hablando de los gentiles. Estos son iglesias gentiles. Saludad también a la iglesia en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El primer evangélico, el primer creyente en Acaya, en las regiones de Acaya, fue Epeneto, escrito por esta carta en el cual la escribió, no la escribió exactamente nuestro hermano Pablo, la escribió Tur, la escribió otra persona que habla aquí. Gloria a Dios. Son todos hermanos. Mire cómo sigue hablando, diciendo: saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saluda a Andrónico y a Junias, mis parientes, mis compañeros de prisiones. Fíjense la calidad de creyente que tuvo esa generación hasta el día de hoy. Su generación, ¿quién la contará? Gente que Dios ha tomado y ha tomado una y otra vez. Saluda a Amplias, amado mío en el Señor. Saluda a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y Estaquis, amado mío. Saluda a Peles, aprobado en Cristo. Saluda a los de la casa de Aristóbulos. Todos son iglesias gentiles. Saluda a Herodión, mi pariente. Saluda a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Todos son iglesias que fundó
el apóstol Pablo. Saludad a Trifena y Trifosa. Ahorita no le ponen nombre así, gracias al Señor. Los cuales trabajan en el Señor. Las cuales, dos mujeres, Trifena y Trifosa. Nadie se habla de ellos, pero son gente de trabajo. Hay en las iglesias hasta el día de hoy gente de trabajo, hermanos, que trabajan en la obra del Señor. Y así sucesivamente. Y aquí dice, a Rufo, hijo de Simón de Cirene. Este es Rufo que aparece aquí. Escogido en el Señor, y a su madre y mía. Fíjense cómo habla. Este Rufo que ayudó a Jesús a llevar la cruz. Él creyó en ese momento. Él era africano de Libia. Él era africano de Cirene. Ahorita es Libia. Pero era judío. Y Rufo también era africano. Y el apóstol Pablo hizo una iglesia en la casa de él. Hizo una iglesia allá. No solamente dice, saludá a Cíntrico y a Fregonte, Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Este es Asíncrito, pastor de la iglesia. Saludá a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermano, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Y dice la palabra de Dios, os ruego, hermanos, que os fiéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El apóstol Pablo estaba diciendo que apartéis de las personas que dividen iglesia. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo, no lo estoy diciendo yo. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jackson, Sosipater, mis parientes. Y dice Tercio, como le dije anteriormente, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Aquí está hablando, amados hermanos, la generación de Jesús. Jesús vino a dar una gran victoria sobre toda la humanidad. Porque ahora no solamente se hicieron aquellos grandes profetas, también ahora son apóstoles en este tiempo. Y la doctrina se basa en la segunda generación y en la tercera generación. La doctrina de nosotros se basa en dos visitaciones. La visitación de la doctrina de los profetas y la visitación de la doctrina de los apóstoles. Dos vertientes. Y la tercera vertiente es la piedra de ángulo que es Cristo Jesús. Estas tres vertientes de la segunda visitación de Dios y la tercera visitación de Dios viene a ser lo que hoy en la gracia tenemos. Todos nosotros, los gentiles que hemos creído en el Señor, basamos nuestra fe y nuestra doctrina en la doctrina de los profetas y en la doctrina de los apóstoles y en la doctrina de Cristo. Tres vertientes. ¿Por qué dice esto así? Uno, los apóstoles, cuando murió Judas, ellos pusieron requisitos para ser apóstol. Porque el apóstol Pedro no iba a comenzar de nuevo a enseñarle doctrina ni nada. Entonces uno que había sido bautizado del tiempo de Juan hasta la ascensión de Jesús, ellos que conocían todo lo que Jesús había hablado y dicho y todo aquello, es lo que iban a poner. No querían una persona imberbe, una persona que había que enseñarle, sino una persona que había estado con ellos desde el bautismo de Juan hasta allá. Pero fue Pedro quien escogió el apóstol Matías. No fue Dios.
Porque la gracia, todo ministerio no le escoge hombre, sino Dios. Porque vemos cómo Dios escoge a otros apóstoles como Bernabé, que lo habla en Hechos, cuando le dice los apóstoles Bernabé y Pablo. Y no solamente eso, Pablo en 1 Corintios defiende su apostolado, no solamente de la de él, sino la de Bernabé también. Ellos fueron visitados por el Señor. Eso indica, amados hermanos, que hasta el día de hoy son 5 ministerios que Dios da. Y que los 5 ministerios, la función de los 5 ministerios es para edificar y perfeccionar el cuerpo de Cristo. No es para otra cosa, sino para perfeccionar, dice la palabra. Aunque muchas personas son misioneros, no les gusta que le digan apóstol, pero son apóstoles porque fundan y establecen el reino de Dios sobre la tierra. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Y cuando entra en esa tercera visitación, amados hermanos, no solamente genera una gran victoria, sino la prosperidad suya. Cuando Dios visita su corazón y toca la puerta y usted abre, es una visitación de Dios para su vida. Y la cuarta visitación es la que dice aquí, es la que dice como promesa Jehová de los ejércitos, Abraham. La cuarta generación es cuando Cristo venga. Pero cuando Cristo venga, dice el mismo, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe. No está hablando de esta, porque tenemos fe. No está hablando de esta, la iglesia gentil. Porque cuando nosotros nos desmañan en fe, viene el Espíritu Santo y nos ayuda. Nos ayuda, hermano. Ni las puertas del infierno puede dañar la tercera generación. Ni las puertas del infierno puede prevalecer por encima de la iglesia que es usted y que soy yo. No hay ni principados, ni potestades, ni gobernadores, ni diablos, ni huestes espirituales. Hay algo que vaya en contra de la iglesia, no puede. Porque Dios le dio autoridad por medio de todos los ministros que están hoy acá. Le dio autoridad. Ya está dada la autoridad. Y cuando un ministro desmaya, el mismo Espíritu Santo lo levanta. No hablamos. Cristo, cuando venga a la iglesia a buscar, va a estar en el aire, no va a estar en la tierra. Pero la venida del Señor con el Israel, que es la cuarta visitación, esa cuarta visitación, ¿sabe lo que va a ser la cuarta visitación? 144,000 profetas. Nunca ha existido en Israel una dispensación que simultáneamente hayan 144,000 profetas. No solamente levanta a esos profetas la visitación, la cuarta visitación, sino que hace que 2 testigos, 2 personas que van a estar en ese momento, van a hacer las mismas señales, pero ya no en Egipto, sino a nivel mundial, a nivel total de la tierra, de forma terrenal. Todas las naciones verán, todas las aguas, todas las partes verdes, a la voz de estos profetas. Eso indica, amado, que en la final de la tercera generación, ¿sí? Va a ser apoteósico en forma profética y va a haber señales inimaginables sobre la tierra. Va a haber algo extraordinario sobre la tierra. Pero esos nada más van a tener 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio va a ser un caos en la tierra. Por eso él dice, cuando venga la cuarta visitación, ¿hallará fe? No hallará fe. ¿Sabe por qué no hay fe? Porque ya los 144 lo han matado. Los 2 testigos lo han matado. La iglesia no está. Ahí sí, no habrá fe. Ya no habrá fe. Porque ese 3 años y medio finales es un juicio de Dios sobre toda la tierra. Y ahí es lo que dice ahí, no ha llegado a mí el colmo de la maldad del amorreo. Pero en el tiempo final, el colmo de la maldad del amorreo va a ser total. Total, total, total. De tal manera que ellos, cuando venga Jesús en la cuarta visitación, el apóstol Pablo dice el mismo Romano, pero cuando venga Jesús, Él va a limpiar su era.
lo va a restaurar. Y dice, porque no quiero, en Romanos capítulo 11, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio de Dios, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel, endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Nosotros no somos un tiempo, somos una cantidad de personas salvas, nosotros los gentiles. Pero Israel no. Dice, y luego todo Israel será salvo. Escuche, Israel viene de un gran problema. Israel viene de una decadencia espiritual. 144.000 mueren. Pero aún así, dice, porque todas las visitaciones Dios hace esto. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. Fíjense, cuando yo quite sus pecados. Él lo hace. En la tercera generación lo describe Isaías. Esto lo está describiendo cuando en Isaías 59 dice esto. Pero vamos a ver qué dice Isaías, cómo habla Isaías y cómo Dios le da en Isaías 66. Isaías 66 habla la visitación que hizo Jesús en esta escogencia que Dios tiene para nosotros. ¿Qué hizo Jesús dice Isaías 61? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado. Yo quiero que entiendan eso. Jesús fue enviado. Cuando dice enviado, es un apóstol. Es un apóstol de nuestras almas. Y dice, me ha enviado a publicar buenas nuevas a los abatidos. Primera cosa que hace Jesús en su tercera generación, en esta generación, no solamente desde el principio, sino hasta acá, porque Él murió y resucitó. Moisés murió y no resucitó, que era el precursor de la visita. También, amados hermanos, también Samuel era el precursor de la segunda visita. Pero la tercera visita, el precursor es Jesucristo, y Él resucitó de entre los muertos. Y dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Segunda cosa que Cristo Jesús vino a hacer sobre la tierra, desde que Él ascendió a los cielos hasta el día de hoy, está sentado a la diestra del Padre haciendo esto. Dice, publicar libertad a los cautivos. Hasta el día de hoy, el Señor está publicando. ¿Y quién usa al Señor? A nosotros. A usted que está escuchando y viéndome. A los hermanos que están aquí en esta conferencia. Él nos hizo esto. Y Él vino y nosotros somos esa generación. Quiere decir que nosotros actuamos por medio de Él. Hermano, en 1 Corintios nos habla como si Dios hablase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Y dice, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Todo esto nos dice el Señor. ¿Quién estaba preso? Los que estaban cautivos y esclavos del diablo, los que están atados en diferentes pecados y están cautivos, están atados. Aquí dice, apertura de la cárcel. Cuando usted ora por un drogadicto, cuando usted ora por un alcohólico, cuando usted ora por un ladrón, cuando usted ora por un asesino, ellos están atados, están encarcelados de cárcel de opresión, y usted viene a darle libertad al cautivo, porque usted es el medio por el cual Dios está haciendo todo eso. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuál es el año? El año que Cristo Jesús murió fue el año, por eso ese sábado era muy solemne, porque era una fiesta que se hacía cada 50 años. Y esa fiesta de los 50 años era la fiesta del perdón, era la fiesta que tenían que perdonarse. Era la fiesta, no solamente era el de ir allá, sino ahí todo era perdonado. Todo era perdonado.
Y cuando Jesús vino allá, esos 50 años, y se cumplía allí el día del perdón de Dios, no para una nación, sino para la humanidad. En cambio, cuando Él venga por los israelitas, fue para salvar una nación, pero Cristo Jesús vino a salvar la humanidad. De tal manera, Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí dice, el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Por qué dice el día de la venganza? Porque cuando usted dice que Cristo viene, es para arrebatar a los que están vivos y resucitar a los que murieron en Cristo Jesús. Pero después de ese hecho, va a haber un juicio sobre los gentiles que no creyeron en Cristo Jesús. A consolar a todos los enlutados. Amados, nuestro mensaje es de consolación. El profeta de hoy en día es edificación, es consolación. No es como los profetas de la antigüedad, no. Hoy los profetas edifican. No es que va a mirar al otro, mira, te vas a morir mañana, no. No está hablando de eso. Los profetas de hoy es para consolar, para exhortar, y el otro es para edificar. Tres cosas tienen la palabra profética hoy en día. Por eso dice a consolar a todos, no a uno ni a dos, a todos los abatidos, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto lo hace la tercera generación, que somos nosotros. La cuarta generación, Dios le va a bendecir a Israel, porque Dios lo pasará con todas las promesas que Dios le dio a Abraham. Serán, hermanos, bendecidos, y ellos van a ocupar toda la tierra. En los próximos estudios que vamos a dar, vamos a hablar sobre el imperio hebreo. Es un imperio que ya está establecido desde tiempos antiguos hasta ahora, pero nadie habla del imperio hebreo, nadie lo predica, pero está allí en la Biblia y voy a demostrar que es un imperio hebreo. ¿Por qué yo digo imperio hebreo? Porque el general, el presidente de ese imperio, el que va a gobernar el imperio, porque si Dios le dio todas esas 10 naciones, el anticristo las va a querer gobernar. Y los israelitas van a creer que ese que va a gobernar el mundo entero y basado en esas 10 naciones va a ser el Cristo. Y no es así. Por eso vamos a hablar sobre el imperio hebreo, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio medo-persa, el imperio de Europa, de Macedonia, que era el imperio de Alejandro Magno. Después vino el imperio de los romanos, y por último, el imperio del anticristo. Él va a gobernar la tierra en los años que Dios le permita gobernar, pero va a gobernar la tierra. Estos son los 4 visitaciones y las 4 generaciones. Estamos en la tercera generación. Una generación bendecida, hermano. Una generación, hermano, porque aquellos fueron como bajando el ritmo de fe. Solamente escuchaba. Gedeón decía, bueno, yo he escuchado que Dios visitó y que hacía grandes. ¿Pero dónde está? Hoy no. Hoy tenemos el Espíritu Santo. Hoy tenemos a Jesucristo. Hoy tenemos una batalla con los demonios. Hoy usted y yo tenemos todo a nuestro alcance para ser siervos y siervas de Dios consagrados al Señor. Tenemos todo. Por eso, ¿dónde quedará? ¿Dónde nosotros, si nosotros descuidamos una salvación tan grande, dónde vamos a ir? Tendremos excusa delante de Dios. Una salvación tan hermosa. Ya usted creyó. Amén.
y estamos en la tercera visitación. Vamos al final de nuestra visitación, pero siempre va a haber una gran bendición para todos mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos mis hermanos, Dios les guarde. Será el próximo jueves a esta hora, 3 de la tarde, cuando estaremos hablando sobre este estudio. La próxima será el estudio de escatología. Empezamos sobre antropología y estamos dando esto. ¿Por qué doy este estudio de 4 generaciones? Porque él mismo dijo, no pasará esta generación ante todo lo que dijo en el monte ya acontezca. En la tercera generación no va a pasar. La tercera generación, desde el tiempo de Jesús hasta cuando Él venga a buscar a su iglesia. Cuando Él venga a buscar la iglesia hebrea y venga a establecer un milenio, porque esto lo que le habló a Abraham se va a cumplir. Dios le dio todo ese territorio y Dios lo va a cumplir. Pero ¿sabe quién va a reinar ahí? El mismo Dios. El mismo Señor va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en su muslo decía, el fiel y el verdadero. Dios les bendiga, hermanos y hermanos. Dios les guarde. Será hasta la próxima.